a Mateo 5:38. Continuaremos esta serie que llamamos Cristiano Auténtico, Cristiandad Auténtica. Estaremos al 38 al 42, versículo 38 al 42. Mateo 5:38 al 42. Debe decirle el tópico. El creyente genuino en Cristo no se caracteriza por la venganza. El creyente genuino en Cristo no se caracteriza por la venganza, no se caracteriza por una demanda constante de justicia. En lugar, el creyente genuino, la persona regenerada que verdaderamente se ha arrepentido, en quien el Espíritu Santo ha efectuado un cambio radical del corazón, se caracteriza un hombre nuevo. Esa persona se caracteriza por lo que podríamos llamar sufrir la injusticia, sufrir dolor. Es una disposición. Es un concepto de que la persona no salva, no puede comprender, y de hecho bajo la retribución de Dios, la persona no salva, está bajo la ley. Esto es lo que hay en esta vida. Y la justicia es algo que debes hacer que suceda por ti mismo. Es una desesperación por perspectiva de justicia. Pero para el cristiano, tu perspectiva es completamente diferente. Eso sí, es que estás en Cristo. Esta mañana quiero hablar sobre este aspecto del cristiano auténtico, que el cristiano auténtico, el regenerado, es capaz de sufrir por ahora. Es capaz de sufrir por ahora. Es capaz de resistir la injusticia y no se venga personalmente. Le puedo decir que este mensaje es básicamente de naturaleza escatológica, es el estudio de los tiempos finales, de lo que va a seguir, incluyendo su tiempo final personal. ¿Por qué? Porque es un estudio de los tiempos finales, porque la clave para el auténtico cristiano puede sufrir por ahora, está en el futuro. No está en el presente, está en el futuro. Y así debe demostrar cómo debemos de responder. Las soluciones presentes se quedan cortas porque a veces no funcionan. A veces el que te hizo, la mayoría del tiempo la justicia no pasa. Aquel que te haga mal nunca se va a arrepentir. A veces el que te robó nunca te lo pagará. A veces el que te rompió tu relación nunca cambiará. Nunca la restaurará. A veces la persona que tratando de arruinar su reputación nunca regresará a arrepentirse. Así es que la solución para el cristiano en el presente es tener una visión adecuada del futuro. Y el resultado es que sus acciones en el presente ahora se están cambiando, están diferentes. Y claro, esto es particularmente importante para nuestro testimonio en Cristo, porque el cristiano profesante que proclama a Cristo se aparece como vengador, alguien que toma venganza a cualquier nivel, hace un gran daño a la reputación de Cristo, porque Dios dio su vida para que pueda evitar la venganza de Dios sobre usted. Está incongruente. Alguien que profesa a Cristo es vengarse. Tiene tanta desesperación por la justicia que haría lo que fuera para tomar la justicia en sus manos. El no creyente no puede soportar lo que ve como injusticia. Y la venganza es la inclinación natural de la justicia propia. Pero lamentablemente, tristemente, sucede en la iglesia la venganza. Pablo advirtió sobre esto en Romanos 12. La venganza puede tomar muchas formas que no siempre se llaman pecado, incluso en la iglesia. La venganza puede tomar rechazo, distancia emocional, evitarlo, chismes, calumnias, injurias, insultos, amenazas de arruinar la reputación de alguien. Amenazas. Estas cosas pasan en la iglesia. Aquel a quien no parece importarle arreglar las relaciones, a quien constantemente se queja de mis derechos, a quien constantemente mira las ofensas de los demás y no se examina a sí mismo con humildad. Ese es uno de los que más propensos a la venganza. Y ese es el que debe temer por su salvación. Mi plan es simplemente esta mañana voy a hacer y responder 3 preguntas de nuestro texto. Primera pregunta, ¿qué es la enseñanza de Jesús? ¿Qué está enseñando? Segunda, ¿cómo obedezco las enseñanzas de Jesús? Y la tercera pregunta, ¿por qué puedo tener paz en la obediencia? ¿Qué está enseñando Jesús?
cómo obedezco a Jesús y puedo obtener paz y obediencia. Y para ayudarnos a responder a esta pregunta final, vamos a tener una vista prolongada con un viejo amigo y le puedo decir en unos minutos. Vamos a la primera pregunta para comenzar. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Qué está enseñando Jesús? Mateo 5:38. A veces que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo le digo a usted, voy a parar ahí. Jesús hace referencia a leyes que se encuentran en Éxodo 21, Levíticos 24 y Deuteronomio 19. Y voy a entrar en sus lugares. Y como en otros lugares aquí en Mateo 5, en los que Jesús cita una ley mosaica y luego dice, pero yo os digo, no está contradiciendo la ley mosaica, ya que la ley es buena, pero él está proporcionando la ley del nuevo pacto, así como corregir los abusos de la ley, corrigiendo la ley mosaica. Y los abusos de esta ley ocurrieron cuando los fariseos, los líderes santurrones, usaron esta ley como una excusa para la venganza personal o al menos para tratar con desprecio, algún tipo de indiferencia a cualquier persona que sintiera que los había agraviado. En los tiempos de Jesús, usted no quería estar en el malo lado de los fariseos, porque era una misión para ellos hacerte tu vida miserable y diría, ojo por ojo, diente por diente. Ahora en tiempos modernos, los incrédulos intentarán caracterizar erróneamente a Dios, caracterizar erróneamente nuestra fe, afirmar que la Biblia enseña venganza. Bueno, ojo por ojo, entonces diente por diente. ¿De qué se trataban estas leyes? Bueno, primero, habla del papel de liderazgo de Israel en ejercer juicio sobre el malhechor. Por ejemplo, Éxodo 21:24, lo que referencia a Jesús, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El contexto es un código de castigo, es para ser infligido por lo que el versículo 22 llama los jueces. No es una venganza personal, es la ley de castigo penal llevada a cabo por los jueces. O considerar Levítico 24:20, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tal como hirió a un hombre, así se le afligirá. De nuevo, los versículos anteriores, posteriores son las acciones. Habla de los oficiales de liderazgo de Israel. Y en Deuteronomio 19:21, así tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El contexto en el versículo anterior es un escenario del corte. Los jueces investigarán minuciosamente. ¿Qué ley Jesús se refiere? Se refiere a conjunciones del Estado, proteger a los ciudadanos contra la anarquía y la violencia. Es una protección para la sociedad. Lejos de estar de la ley tan cruel antes en el antiguo cercano oriente, esta ley era un respirador de aire fresco, era justa y nos dio el principio de que el castigo corresponde al crimen. Esta ley estaba destinada a evitar el castigo excesivo para no tener exceso sobre nadie. Y le voy a dar un ejemplo. En todas las demás culturas del antiguo cercano oriente, el estatus social de una persona era muy flexible porque tenía que tener en consideración el estado social de la persona. ¿Qué quiero decir de eso? Que mientras un esclavo era más seguro que le iban a dar una sentencia dura o hasta muerte por por robar algún tipo de comida para darle a comer a su familia y ser ejecutado en público. Y por el mismo crimen, un funcionario de alto nivel o de la realeza, si ese funcionario de alto nivel tenía un hijo llamado como Hunter, Trapper, era probable que se le saliera con la suya, con crímenes terribles, abusos de poder, con una sentencia pequeña e inadecuada, como el hijo de Joe Biden. Pero en la ley mosaica todos eran tratados por igual. Y el castigo debía ser proporcionado al crimen. La ley estaba destinada a prevenir la corrupción y ser razonable.
dando a la persona culpa de todas las oportunidades en muchos casos para reconstruir una vida normal después del arrepentimiento. Entonces ese es el trasfondo de lo que Jesús está declarando en Mateo 5. Pero como las otras declaraciones de la ley del pacto nuevo, en el capítulo 5 insiste en una ética del nuevo pacto, aún más allá de esta vida. Mateo 5:39 al principio. Pero yo les digo, no resistan a una persona mala. Para ser claros, esto no es un mandamiento para pacifismo, no es un mandamiento para nunca tratar con la maldad en la sociedad. Romanos 13, Pablo dice que el gobierno debe empuñar la espada contra el malhechor. El gobierno debe de castigar a los malhechores. No, lo que está hablando de la ética contra la venganza personal. Y de hecho, Jesús ahora da 5 situaciones hipotéticas en las que se aplica la ética de la no represalia, situaciones que enfrentarían los judíos del siglo I, para ilustrar el principio más amplio. La primera situación, la disputa personal, la primer ejemplo. La disputa personal, lea versículo 30, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta es una descripción específica. Puede ver la fotografía de esto. Esta bofetada en la mejilla derecha está pintado el escenario de una persona diestra que da una repentina bofetada al revés. Alguien que no está molesto. Un insulto y muy humillante. Considera una forma alta de insulto. Esa es la disputa personal. ¿Y qué dice Jesús? Póngale la otra mejilla. ¿Qué tal la disputa legal? La disputa legal en el versículo 40, y al que quiera ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto describe probablemente una disputa legal legítima en la que la prenda interior se prometió como prenda por algo prestado por un préstamo. En vez de luchar esto, Jesús dice que les des 2 prendas, tu prenda exterior también. Ahora, note una cultura en la que tener 2 cambios de ropa era de clase media y tener 3 y 5 era rica. Si tenía 5 para ponerse algo de ropa era algo importante. Y Jesús dijo, si insisten en tomarte, dale 2. Tercera disputa podemos llamarle la disputa de ocupación. Versículo 40, cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Israel estaba bajo ocupación y gobierno romano. Un soldado romano podía exigir que un judío lleve su equipo. Así que si la solicitud es de 1 milla, que algunos historianos dicen que eso es lo que era legalmente se permitía. Usted dice, no, te lo voy a cargar por 2 millas, felizmente, que no hagas represalias. Cuarta, la respuesta benevolente. La respuesta benevolente, cuarta, versículo 40, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Ahora, esto no es un mandamiento para siempre dar algo a quien te lo pida simplemente. Eso crearía un caos. Pero en contexto, es un mandato para no dejar de dar a alguien que lo necesite simplemente porque está tomando represalias contra ellos por alguna ofensa, que no lo tomas como algo de venganza, como acto de venganza. Eso es no quédate con él. Eso podría arreglar la relación. Vamos a ver en unos minutos. Quinta situación, el corazón generoso. El corazón generoso, versículo 42. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es el mismo principio. No es un mandamiento de que debe prestar dinero a cualquiera que te lo pida. Pero si su razón para no hacerlo es represalia o ira, especialmente un hermano en necesidad, es represalia o ira contra esa persona, ahora se vuelve pecaminoso y es contrario a la ética del nuevo pacto. Y ahora, y esa es la persona, sé que estás furioso conmigo sobre esta cosa que estás ofendido por mí, pero puedo pedirte $100. Ese es el momento que dices tú, sí, sí puedo, sí puedes. Son 5 situaciones, son ejemplos. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Lo que está enseñando es, si estás bajo el nuevo pacto, si estás en Cristo, debes de sufrir pérdidas, debes sufrir
pérdidas porque estás en fe, tienes fe en el Señor. Dios provee para tus necesidades. Este es un cuadro más grande. Usted sabe que Dios tratará con la injusticia en su tiempo. Él tratará en la injusticia. Y Jesús está enfatizando aquí, particularmente las relaciones individuales. En cada de estas 5 situaciones describe estas cosas. Se enseña, debes de sufrir personalmente por fe, que Dios es único y que provee tus necesidades. Y Dios tratará con la injusticia en su tiempo. Es lo que está enseñando. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo obedezco las enseñanzas de Jesús? ¿Qué hago? ¿Cómo obedezco esta enseñanza? Consideremos esta pregunta con 2 categorías simples. ¿Qué no hacer y qué hacer? Y la escritura nos muestra esta categoría, es muy simple. Primero, ¿qué no hacer? Vamos a Romanos 12 y nos dan las instrucciones de cómo no, qué no hacer. Y mientras se encuentra Romanos 12, dije lo que Proverbios tiene que decir, no hacer. Proverbios 20:22, Proverbios 20:22, dice, no digas, pagaré mal. Espera en Jehová y él te salvará. Proverbios 24:29, no digas, como él me hizo, así le haré yo. Yo pagaré al hombre conforme a su obra. Esto no es justicia. Justicia pasa en un grupo de líderes en la iglesia, líderes en la congregación, un gobierno. Ellos son los que dan justicia. Esto habla de algo, una relación personal. Romanos 12 afirma que esta ética de no represalias y nos dice de lo que no debemos hacer específicamente en la congregación. ¿Y qué tan importante fue esto para Pablo? Bueno, se repite múltiples veces. Romanos 12:14. Bendecid a los que se persiguen, bendecid y no maldigáis. En otra, le da lo opuesto de lo que recibe. No pagues mal, por curar lo bueno delante de todos los hombres. En la iglesia nunca pagamos mal por mal. ¿Por qué? Porque el mundo está observando. Y aun cuando el mundo tiene algo básico conocimiento, reconocen que la venganza es mala y pueden no comprender cómo trabajar eso en sus vidas. Pero si ven un cristiano siendo vengativo, eso no puede estar correcto. Yo pensé que el cristianismo era sobre amor y aceptancia. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que eso es lo posible. Eso incluye humillarte y decirle a alguien, mira, estoy seguro de que estás 99% equivocado, pero ¿cómo puedo tratar con mi por ciento? ¿Cómo puedo arreglar esta relación? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo humillarme? En lo que dependa de usted. Versículo 19. No, nunca os venguéis vosotros mismos. Deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que no debemos hacer, no debemos vengarnos. No justificamos tratando a alguien un poco menos justo de lo que hacíamos, porque sentimos que lo merecen. No lo justificamos tratando a alguien con desdén, porque pensamos que lo merecen. Sí hay disciplina en la iglesia, pero no es empujar a alejarlo, es atraerlo a la cruz. Esa es la disciplina. Traerlo al arrepentimiento, traerlo, no para excusar su pecado, pero atraerlo al compañerismo. Eso es lo que no se debe de hacer. Que ningún miembro de aquí, de esta congregación, sea caracterizado por venganza. Así es que, ¿qué es lo que debe de hacer? Segundo, ¿qué debe de hacer? ¿Qué hacer? En Romanos 12, pero dejo primero leerle de Proverbios 25:21. Proverbios 25:21. 21 al 22 dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber agua. Porque carbones encendidos amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo recompensará. Pablo reitera esto en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Son acciones en vez de revelarse. Cuando hablamos de enemigo, hablamos militarmente, pensamos militarmente.
Y vemos algunas ilustraciones. Si Estados Unidos siempre está invadido y los soldados, usted debe darle comida, eso está bien, pero ese es otro tópico para otro día. Pero no es así. ¿Qué es el contexto aquí de Romanos 12? En la iglesia, alguien está tratando como enemigo. ¿Qué haces? Lo amas con acción. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es fácil. ¿Qué más debe ser? Quiero ir al Antiguo Testamento. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Después de Isaías y Jeremías. Lamentaciones 3, 25. Escuche, cuando sufre injusticia, escuche bien. Cuando sufre injusticia, esto era parte del plan soberano de Dios y está para santificarte. Es para su bienestar. Es para la gloria de Dios. Para crear confianza en el Señor. Es para una vista grande en el Señor. Para poner esto más allá de su tiempo de vida. Para humillarte y recordarte que tu esperanza debe estar en Él solamente. Crear una situación donde tú nunca idolatres cualquier tipo de solución positiva, que adorarás a Dios solamente. En el libro de Lamentaciones, el profeta habló de Lamentaciones, escribió sobre el dolor de los judíos en respuesta a la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y mientras la nación de Judá fue juzgada, escuche bien, no todos los individuos de la nación habían sido infieles a Dios. Pero estamos atrapados en el fuego cruzado del juicio de Dios. Y por lo tanto, desde un punto de vista humano, parecería injusto. Sí, hay creyentes en Jehová que perdieron sus hogares y perdieron sus entradas de dinero, su terreno, porque otros en la nación fueron infieles. Así es que se siente injusticia. Pero Jeremías le dice a la gente, a los sobrevivientes, particularmente a los jóvenes, cuál debe ser su respuesta espiritual. Y de hecho, Jesús ha citado parte de este pasaje en su enseñanza en Mateo 5, inmediatamente lo reconocerá. Escuche lo que la postura espiritual, la posición espiritual de aquel que está sufriendo lo que podría ver como injusticia. ¿Cuál debe ser su postura? Lamentaciones 3:25. Aquí está la postura, la reconocerá. Va a reconocerlo aquí. Versículo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios no toma placer en darle dolor a alguien, pero es un propósito más grande. ¿Por qué puedes presentar la otra mejilla al que te golpea? ¿Por qué? Porque Dios infinitamente sabio y infinitamente amoroso, infinitamente compasivo. Y de hecho, ya sabes lo que vino justo antes de este pasaje. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Levítico 19:18 pone lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer en una solución, en una sola oración, y da la razón como de la obediencia como bonus. Levítico 19:18 no tomarás venganza y no guardarás tu ira contra los hijos de tu pueblo. Eso es lo que no se debe hacer, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Cuál es la razón? Yo soy Jehová. ¿Cuál es la razón? Yo soy Jehová. La venganza no pertenece a usted, es mía. ¿Cuál es el contexto de amar a su vecino como usted mismo? No tome venganza a alguien que perciba como enemigo. Ahora déjeme llevar esta lógica un paso más allá.
No debes tomar venganza de ningún tipo, incluso pequeños actos de venganza que puedas pensar que son no dañinos, porque usted no es Dios. Usted no está en posición de castigar a un pecador porque usted mismo es un pecador. Vamos aún más allá, un paso más allá. Incluso Dios en la carne demostró no tomar venganza como Jesús. Jesús es Dios y es digno de juzgar. ¿Pero qué hizo él? Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon. Mateo 27:11. Jesús se presentó ante el gobernador y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú mismo lo dices. Mientras lo acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, no respondía. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Juan 18:22. Cuando hubo dicho esto, uno de los oficiales que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Juan 19:3. Y se acercaban a él y decían, salve, rey de los judíos, y le estaban dando bofetadas en la cara. Primera de Pedro describe el responder de Jesús en esta injusticia. Primera de Pedro 2:23. Jesús, siendo insultado, no devolvía el insulto. Mientras sufría, no pronunció amenazas, sino que siguió encomendándose a aquel que juzga con justicia. En otras palabras, su día viene, hoy no es, pero sí viene tu día de juicio. De hecho, vamos un paso más allá. Quiero darle un poco de perspectiva. La tortura, los látigos, la degradación que Jesús pasó y cómo respondió. Isaías profetizó acerca de cómo el Mesías respondería al abuso y la tortura de sus acusadores. Y pues, no estamos hablando de algo pequeño, no simplemente algo rojo. Estamos hablando de algo que te convierte tu espalda como una carne de hamburguesa, que te destruye. Esto es Cristo mismo hablando proféticamente en Isaías 56. Dice, escuche, di mi espalda a los que me golpean, mis mejillas a los que me tiran fuera la barba. No escondí mi rostro de los que deshonran y de las escupidas. Yo di, es un verbo perfecto, esencialmente expresando tiempo pasado. Y la traducción al inglés refleja esto. Esto es increíble. Trate de entender esto. Esto es Cristo hablando proféticamente 700 años antes de su encarnación y nacimiento, hablando en tiempo pasado. Di mi espalda a los que me duelen. En otras palabras, Jesús, sabiendo que sufriría a manos de hombres injustos, ya estaba resuelto a no retroceder, sino literalmente dar la espalda a confrontar hacia aquellos que querían azotarlo, poner su rostro a aquellos que romperían su carne, golpearlo con bastones, ofrecerse a sí mismo. Y por eso el escritor de Hebreos dice, Hebreos 12:3, considera aquel que ha soportado tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no seas y desfalleciendo del corazón. En otras palabras, usted nunca tendrá tratar como esa injusticia como Jesús. Cuando usted sienta que algo es injusto en contra de usted, es probablemente justo. Nada fue justo para Cristo. Jesús tenía la perspectiva eterna. La perspectiva que Dios describe en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos tropezará, porque el día de su calamidad está cerca y las cosas inminentes se precipitan sobre ellos. Primera pregunta, ¿qué está enseñando Jesús? Segunda, ¿cómo obedezco las enseñanzas de Jesús? Y tercero, ¿por qué puedo tener paz en la obediencia? ¿Por qué puedo tener paz en la obediencia? Y la respuesta corta es porque cada injusticia que hayas experimentado y cada injusticia que se haya cometido será respondida hacia Dios. Serán traídas ante Dios. De hecho, lleve un punto más allá. En lugar de estar molesto porque no recibió justicia, sepa que eventualmente recibirá justicia. Tal vez no en esta vida, pero en lugar de enfocarse en usted mismo, piense en lo que Dios rehuyó. ¿Qué te ha tratado con injusticia? Si un cristiano genuino, nacido de nuevo, te ha tratado con injusticia y no ha recibido justicia en esta vida,
Hebreos 12 nos dice que Dios tratará con esa persona en amor disciplinado, pero todo el mundo estará en el cielo. Pero el no creyente, que es injusto, el funcionario del gobierno que acepta sobornos y es corrupto hasta la médula, los jueces que dejan ir a los criminales y condenan a los inocentes, el incrédulo que ha sido una fuente de dolor y agonía, su actitud es de que usted puede tener paz y obediencia, porque no puede ni imaginar la justicia que puede dirigirse hacia ellos. Es un tópico más grande. Y dije antes que quisiera visitar a un viejo amigo para ayudarnos a responder esta pregunta: ¿por qué puedo tener paz en la obediencia? La respuesta es que cada injusticia individual tendrá que rendir cuentas ante Dios. Y el amigo del que quiero tratar hoy es nuestro hermano en el Señor, Jonathan Edwards. El 8 de julio de 1741 predicó lo que muchos, el sermón más famoso: pecadores en manos de un Dios airado. Su texto fue Deuteronomio 32-35 que leímos hace un momento en la versión King James. Él está usando, decía, su pie resbalará a su debido tiempo. Pasaremos un tiempo con nuestro hermano y estaremos con él en el infiel en Connecticut cuando predicó este sermón por la primera vez. Lo predicó muchas veces. Eduardo introdujo su mensaje con esta declaración. En este versículo se amenaza con la venganza de Dios sobre los israelitas incrédulos e inicuos, que eran el pueblo visible de Dios y vivían bajo los medios de la gracia, pero quienes, a pesar de todas las obras maravillosas de Dios para con ellos, permanecieron vacíos de consejos sin entenderlos. Bajo todos los cultivos del cielo dieron frutos amargos y venenosos. Dios algunas ayudas iniciales para Deuteronomio 32-35. Dijo esto: la expresión que he escogido para mi texto, su pie resbalará a su debido tiempo, parece implicar los siguientes hechos relacionados con el castigo y la destrucción a los que fueron expuestos estos malvados israelitas. Para dar una versión corta, que siempre estuvieron expuestos a la destrucción, como quienes se para o camina en lugares resbaladizos. Siempre está expuesto a caer. Eso está implícito en la forma de que su destrucción le sobrevino, representando por el deslizamiento de sus pies. Implica que siempre estuvieron expuestos a una destrucción repentina e inesperada, como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto a caerse en todo momento. No puede prever en un momento si estará de pie o caerá. Y cuando cae, cae inmediatamente sin previo aviso. Que la razón por la que no han caído ya y no caen ahora es solo que el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Porque se dice que cuando llegue el debido tiempo o el tiempo señalado, su pie resbalará. Luego se dejarán caer, ya que se inclinan por su propio deseo, peso. Dios no los detendrá más en estos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir, y entonces en ese mismo instante caerán en destrucción. Y da un punto de su mensaje, todo el punto de su mensaje. Dice esto: la observación de las palabras en las que ahora insistiría es esta: no hay nada que mantenga a los malvados en un momento dado fuera del infierno, sino el mero placer de Dios. Ese es su punto principal. Y para respaldar esta observación, Eduardo hizo 10 puntos que acortaré un poco y le daré una etiqueta de una palabra a cada uno. Número 1, poder. Poder. Dice, no hay falta de poder en Dios para arrojar a los malvados al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. El más fuerte no tiene poder para resistirlo, ni nadie puede librar de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los malvados al infierno, sino que puede hacerlo más fácilmente. Así de fácil es para Dios cuando le place para arrojar a los enemigos al infierno. Número punto 2. Merecedor. Merecedor. Ellos merecen ser arrojados al infierno para que la injusticia divina nunca se interponga en el camino. No pone objeción de Dios, use su poder en cualquier momento para destruirlo. Sí, por el contrario, la justicia clama en voz alta por un castigo infinito de sus pecadores. Tercer punto, condenación. Condenación. Ellos ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. No solo merecen con justicia ser arrojados ahí, sino la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna, inmutable de justicia,
que Dios ha fijado entre él y la humanidad, ha salido contra ellos y está contra ellos, y de modo que ya están destinados al infierno. Cuarto punto, pueden llamar ira. Ellos ahora son los objetos de esa misma ira de Dios que se expresa en los tormentos del infierno. Y la razón por la cual no bajan al infierno en cada momento no es porque Dios, en cuyo poder están, entonces no está muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables ahora atormentadas en el infierno, quienes allí sienten y soportan la furia de su ira. Sí, Dios está mucho más enojado con un gran número que ahora está en tierra, sin duda con muchos de los que ahora están en esta congregación. Da un quinto punto, Satanás. El diablo está listo para caer sobre ellos y tomarlos como propios en el momento que Dios se lo permita. Le pertenecen, él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La escritura las representa como sus bienes. En Lucas 11:12, los demonios los acechan, están siempre junto a ellos a su diestra, los esperan como leones voraces y hambrientos que ven a su presa y esperan tenerla. Pero por el momento son guardados. Si Dios retira la mano que los retiene en un momento, volarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los anhela. El infierno abre su boca para recibirlos y si Dios lo permite, serán rápidamente tragados y perdidos. Quinto punto, lo llamaremos restricción. Restricción. En las almas de los hombres inicuos reinan esos principios infernales que pronto se encenderían y arderían en el fuego del infierno si no fuera por las restricciones de Dios. En la naturaleza misma de los hombres carnales está establecido un fundamento para los tormentos del infierno. Hay esos principios corruptos en poder reinante en ellos y en plena posesión de ellos, que son semillas del fuego del infierno. Séptimo, exceso de confianza. Exceso de confianza. Y da duro en esta. No es seguridad para los malvados por un momento que no hay medios visibles de muerte a la mano. No es seguridad para un hombre natural que ahora está en salud y que él no ve qué manera debe ahora salir inmediatamente del mundo por cualquier accidente y que no hay ningún peligro visible en ningún aspecto de sus circunstancias. La experiencia múltiple continua del mundo en todas las épocas muestra que esto no es evidencia, que un hombre no está en el borde mismo de la eternidad y que el próximo paso no será hacia otro mundo. Las formas y medios invisibles e impensados de las personas que salen repentinamente del mundo son innumerables e inconcebibles. Los hombres incorrectos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Y hay innumerables lugares que está cubierta tan débiles de que no soportan su peso. Y estos lugares no se ven. 8. Conservación propia. Conservación propia. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas o el cuidado de otros para preservarlas no les asegura ni un momento. De esto, la providencia divina y la experiencia universal también dan testimonio que los hombres son responsables a una muerte prematura inesperada. 9 puntos. Punto noveno. Autoadulación. Autoadulación. Todas las penas y artimañas de los hombres malvados que usan para escapar del infierno mientras continúan rechazando a Cristo y así siguen siendo hombres malvados. No los protegen del infierno ni un momento. Casi todo hombre natural que oye hablar del infierno halaga, se asegura a sí mismo de escapar de él. Depende de sí mismo, de su propia seguridad. Se jacta de lo que ha hecho, de lo que está haciendo ahora o de lo que se propone hacer para evitar la condenación. Y se jacta de que se las arregla para bien para sí mismo y que sus planes no fracasarán. Imagina que dispone las cosas mejor para su propio escape que los que han hecho otros. Pero cada uno piensa que puede ser algo mejor para escapar que lo que los otros han hecho. Un 10º punto, autoengaño. Autoengaño. Dios no se ha puesto a sí mismo bajo ninguna obligación por ninguna promesa de mantener a cualquier hombre natural fuera del infierno en cualquier momento. Están contendidas en las promesas que son dadas en Cristo, de modo que sea
lo que sea de algunos hayan imaginado y pretendido acerca de las promesas hechas a los hombres naturales que buscan y llaman. Así es que es claro y manifiesto que cualquier dolor que el hombre natural sufra, cualquiera que sean las oraciones que hagan, hasta que crea en Cristo, cualquier oración, Dios no tiene ninguna obligación de guardarlo ni un momento de la destrucción eterna. Eso es introducción. Edward ni siquiera había comenzado a hacer la aplicación de su sermón. Simplemente estaba explicando la seriedad de Deuteronomio y se movió a la aplicación. Dijo, el uso de ese terrible tema puede ser para despertar a las personas inconversas en esta congregación. Esto que habéis oído es el caso de cada uno de vosotros que estáis fuera de Cristo. El mundo de miseria es el lago de azufre ardiendo. Se extiende debajo de vosotros. Allí está el pozo terrible de las llamas resplandecientes de la ira de Dios. Está abierta la boca del infierno y no tienes nada sobre lo que parar, ni para los que agarraos. No hay nada entre vosotros y el infierno sino aire, solo el poder y el mero placer de Dios que lo sostiene. Probablemente no seas consciente de esto. Descubres que estás fuera del infierno, pero no ves la mano de Dios en esto. Pero miras a otras cosas como el buen estado de tu reconstitución corporal, el cuidado de tu propia vida y los medios que empleas para tu propia conservación. Pero en verdad esas cosas no son nada. Si Dios retira sus ataduras, no servirán para evitar que cayeras, que el aire enrarecido para sostener a una persona que está suspendida en él. Su maldad lo hace como si fuera como plomo y tendientes hacia abajo con un gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, inmediatamente te hundirías y descenderías rápidamente y te sumergirías en el abismo sin fondo. Y tu constitución saludable y tu propio cuidado y tu propia prudencia y tu mejor artificio y tu mejor plan, tu mejor rectitud no tendrían más influencia que es para sostenerte y mantenerte fuera del infierno. Y una telaraña tendría que detener una roca que cae. Si no fuera por la soberanía y placer de Dios, la tierra no os daría ni un momento, porque sois una carga para ella. La creación gime con vosotros. La criatura es sujeta a la servidumbre de vuestra corrupción. No voluntariamente. El sol no brilla sobre un buen grado para dar a luz, servir al pecado y a Satanás. Las criaturas son buenas y fueron hechas que los hombres sirvieran a Dios con ellas. En otras palabras, el mundo está cansado de usted. ¿Acaso de usted es que el mundo está maldecido? Y el mundo lo escuparía si no fuera por la soberana mano de Dios. En esperanza hay nubes sobre su cabeza, llenas de la ira de Dios y llenas de terrible tormenta de frutos. Si no fuera por la mano restrictiva de Dios, inmediatamente estaría sobre ti el soberano placer de Dios. Por el momento detiene su viento recio. De otra manera vendría con furor y vuestra destrucción vendría como un torbellino y serías como la paja de la era de verano. Y lo pone así. La ira de Dios es como grandes aguas que son represadas por el momento. Aumentan más y más y se elevan más y más hasta que se les da una salida. Y cuando más se detiene la corriente, más rápido y poderoso es su curso. Una vez que se suelta, es cierto que hasta ahora no se ha ejecutado el juicio vuestras malas obras. Las inundaciones de la venganza de han sido detenidas, pero vuestra culpa, mientras tanto, va en constante aumento. Y cada día atesoras más ira. Las aguas están constantemente subiendo y creciendo más y más poderosas. Y no hay nada sino el mero placer de Dios que retiene las aguas que no están dispuestas a ser detenidas y presionan con fuerza para seguir adelante. En furia inconcebible y sobrecaerán sobre usted. Y si retira la mano, inmediatamente se abrirían, y las corrientes del fuego de la ferocidad de la ira de Dios se precipitarían con una furia inconcebible y caerían sobre ti con poder omnipotente, y no podría nada, no podría soportarlo. El arco de la ira de Dios está tenso, y la flecha está lista en la cuerda,
y la justicia apunta la flecha a tu corazón y tenso es el arco y no es más que el mero placer de Dios y el de un Dios airado, sin cualquier promesa o obligación en absoluto que impide que la flecha por ningún momento se emborrache de un momento con tu sangre. Todos ustedes que nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus almas, todos ustedes que nunca nacieron de nuevo y fueron hechos nuevas criaturas y resucitaran de estar muertos en el pecado, a un estado de luz y vida nueva y antes de todo inexperimentada, están en las manos de un Dios airado. Sin embargo, como pueden haber reformado su vida en muchas cosas y pueden haber tenido afectos religiosos y pueden mantener una forma de religión en sus familiares y armarios, en familias y en la casa de Dios, no es nada más que su mero placer de lo que les impide siendo en este momento tragado por la destrucción entera. Por muy poco convencido de que estés ahora de la verdad de lo que escuchas, poco a poco estarás completamente convencido de ello. Aquellos que se han ido de estar en las manos, circunstancias con ustedes, las palabras, así que no están vivos. Vean así, fue con ellos, porque la destrucción vino de repente sobre la mayoría de ellos. Cuando no esperaban, decían paz y seguridad, ahora ven que aquellas cosas que los dependían para la paz y la seguridad no era más que aire y sombras vacías. El Dios que sostiene sobre el abismo del infierno, como quien sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, os aborrece y está terriblemente airado. Su ira hacia vosotros arde con fuego. Os considera indignos de nada más que ser arrojados al fuego. Él es el de ojos más limpios para soportar tenerte en su vista. Eres 10,000 veces más abominable que de aquellos que nuestros aborrece, serpientes venenosas. Lo has ofendido infinitamente más que nunca que un obstinado rebelde a su príncipe. Y sin embargo no es más que su mano la que te impide caer en el fuego en todo momento. No se debe atribuir a nada más que no fuiste al infierno la última hora noche. Que te sufrieron despertar de nuevo en este mundo. No hay ninguna otra razón para que tus ojos, no hay otra razón de que no hayas caído al infierno desde que te levantaste por la mañana, sino la mano de Dios. No hay otra razón por la que puedas entender de haber ido al infierno. Has provocado sus ojos puros por tu forma pecaminosa y perversa de asistir a su adoración solemne. No hay nada más que pueda dar como razón por la cual no bajes al infierno en este mismo momento. Y no ha comenzado a rogarles. Y dice, oh pecadores, oh pecador, considera el terrible peligro en el que estás. Es un gran horno de ira, un pozo ancho y sin fondo, lleno del fuego de la ira. Que sois retenidos en la mano de Dios, cuya ira es provocada e indignada tanto contra tú como contra muchos de los condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina destellando a su alrededor, y listo en todo momento para quemarte en pedazos. Y no tienes interés en ningún mediador y en nada a lo que te aferres para salvarte a ti mismo, nada para alejar las llamas de la ira, nada propio, nada que hayas hecho, nada alguna vez, nada que puedas hacer para inducir a Dios que te perdone por un momento. Cuál terrible es el estado de aquellos que están día y hora en peligro de esta gran ira, infinita miseria. Pero en este triste caso de cada alma en esta congregación que no haya nacido de nuevo, por lo más morales y estrictos que se crean y sobrios y religiosos que se crean, o que consideraras, ya seas joven o viejo, hay razón para pensar que muchos en esta congregación que ahora escuchan este discurso, que en realidad serán sujetos en esa misma miseria toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asiento se sientan, ni qué pensamientos tienen ahora, pero puede ser que ahora estén tranquilos y escuchen todas estas cosas sin mucha perturbación, y ahora se están halagando de que no son las personas, prometiéndose a sí mismos que ellos escaparán, que ustedes escaparán. Si supiéramos que había una sola persona y solo una en toda la congregación que iba a ser objeto de esta misma miseria, qué cosa tan terrible pensar en eso. Si supiéramos quién fuera, qué espectáculo tan horrible sería ver a esa persona así,
¿cómo podría todo el resto de la congregación levantar un clamor amargo y lamentable por él? Pero hay, en lugar de uno, ¿cuántos es probablemente que recuerden este discurso en el infierno? Y sería una maravilla si algunos de los que ahora están presentes no deberían estar en el infierno en un muy poco tiempo. Incluso que antes de que termine este año, y no sería de extrañar si algunas personas ahora se sienten aquí en algunos asientos en esta casa de reuniones con salud tranquilas y seguras estuvieran ahí antes de la mañana o por la mañana. Aquellos que ustedes finalmente continúen en una condición natural, que se mantendrán fuera del infierno por más tiempo, estarán allí en poco tiempo. Su condenación no se duerme, vendrá rápidamente y con toda probabilidad, muy repentinamente. Sobre todos, muchos de ustedes tienes motivos para preguntar si no estás ahí en el infierno, si en ese es el caso de algunos de ustedes. Han visto y conocido que nunca merecieron el infierno más que tú y que hasta ahora parecen tan probablemente que ahora estuvieran vivos como tú. Es maravilloso que estés aquí siendo tan malvado. Ahora habla de aquellos que ya se han ido. Su caso ya pasó, se pasó toda esperanza. Lloran en extrema miseria y perfecta desesperación. Y está, pero ustedes aquí en la casa de Dios tienen oportunidad para recibir salvación. Aquellos pobres pecadores darían por un día de oportunidad, como ustedes ahora disfrutan. Y ahora tienes una extraordinaria oportunidad. Un día en el que Cristo ha abierto de par en par la puerta de la misericordia y está de pie llamando y clamando a gran voz a los pobres pecadores. Un día en que muchos acuden en masas a Él y se apresuran a entrar en el reino de Dios. Y que todos los que aún están fuera de Cristo y prenden sobre el abismo del infierno, ya sean ancianos o ancianas o de mediana edad, jóvenes o niños pequeños, escuchen ahora las fuertes llamadas de la palabra de Dios y providencia. Este año agradable del Señor, día de tan grandes favores para unos, sea sin duda un día de igual venganza para otros. Y dice, si es el caso con usted, eternamente maldecirás este día y maldecirás el día en que naciste para ver tal estación del derramamiento del Espíritu de Dios. Y desearás haber muerto y haber ido al infierno antes de que lo hubieras visto. Ahora bien, indudablemente es como en los días de Juan el Bautista. El hacha está puesta de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no da buen fruto sea cortado y echado al fuego y tirado al fuego. Por tanto, todo el que está fuera de Cristo, despierte ahora, huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se enciende ahora, sin duda, en gran parte de esta congregación. Que todos salgan volando de Sodoma, apresúrense y escapen por sus vidas. No miren detrás de ustedes, escapen a la montaña, no sea que sean consumidos. ¿Entiende lo que Dios está diciendo? La venganza es mía, ¿entiende? La venganza es mía, porque solamente Él es santo. El cristiano auténtico no se venga. No tiene espíritu vengador. Y se preocupa por las almas de aquellas que han actuado injustamente. Mi oración para usted, mi oración por la congregación, es que el fruto auténtico de la salvación se demuestre en todas nuestras vidas para validar la regeneración y el corazón nuevo que solo posee el arrepentido nacido de nuevo. El que proclame eso. Que seamos más conscientes aquellos que son injustos que lo que se hace hacia nosotros. Amén. Eso, Padre, te damos gracias. Este tiempo te damos por recordarnos por nuestro gran hermano, nuestro hermano Eduardo. Te damos gracias por los recordatorios de los labios de mi Señor Jesucristo mismo. Que un genuino en Cristo no se caracteriza por venganza ni por cosas pequeñas
de justicia, de venganza, pero en vez debemos amar a aquellos que nos tratan como enemigos. Debemos poner ascuas sobre su cabeza, cubrir sus necesidades, actos de amor, porque nuestro más importante es las almas de los demás. Que nuestro estado sea aparente por nuestra obediencia, cómo respondemos hacia la palabra de Dios. Que miremos más allá del reino de Dios venidero, en el cual justicia perfecta reinará. Que nuestro príncipe de paz reinará, donde la venganza será traída a los incrédulos, a los perdidos. Que confiemos en usted y no en nuestra habilidad propia. Que seamos caracterizados como aquellos que pueden sufrir indefinidamente, con perfecta paciencia, hasta ese día grandioso, cuando usted traiga su retribución. Oramos y en fe en nuestro Salvador Jesucristo. Amén.